Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria. Tenemos, a ver, para conmemorar este día del Malbec, tenemos todavía la buena noticia de que el año pasado el Malbec, el mejor Malbec del mundo, es un vino argentino, obviamente que es algo que nos distingue, ¿no? El Malbec. Exactamente, Mm. sí. Bueno, el Malbec es la uva que nos representa en el mundo, será que somos el país que más Malbec tiene plantado y por lo que nos reconocen a nivel internacional. Se da muy bien este varietal Ujú. en Argentina y bueno, a los amantes del vino obviamente les encanta, así que hacemos vinos no solo para Argentina, sino para el resto del mundo y nos representa muy bien esta cepa. Bien, a ver, dijo que hacemos vinos para Argentina y para el resto del mundo. Comparativamente con nosotros, exportadores de vino, Argentina, cómo está colocado a nivel internacional? ¿Cómo está visto? Bueno, está muy bien. Nuestro principal comprador es Estados Unidos y Reino Unido. Ujú. Eso según el INB, en los últimos reportes que se pueden observar en su página, en su plataforma. Estamos bien posicionados. No sé exactamente en qué puesto estamos en este momento, pero Ujú. la última información que tenía era estamos 6 a nivel Bien. mundial, si no me equivoco, así que estamos muy bien posicionados. Elaboramos bastante bien en el país, no solo en Mendoza, sino en muchas Sí. provincias. Estaba leyendo que son, a ver, uno cuando dice elaboración del vino se va a Mendoza, se va a Cafayate, bueno, nosotros en los valles cachaquíes también tenemos, pero son 16 o 17 provincias donde participan de la vid. Sí, bueno, hay tres grandes regiones Sí. donde se elabora el vino. Una es el NOA, Cuyo y la Patagonia. Pero se dio en este último tiempo, y después de los 2000, cuando en la historia del vino en este país hubo una transformación en el estilo de elaboración de vino, otras provincias se animaron a producir vino. Hay vino en Buenos Aires, cerca de la costa, hay vino en Entre Ríos, hay vino en Córdoba, en La Pampa, de la Patagonia, hay varias provincias, de Chubut, Río Negro, en el norte también se está creciendo muchísimo. Sí. Si bien, bueno, Mendoza es la provincia más importante, que elabora muchísimo más vino en relación a las otras, pero bueno, las demás están también trabajando en esto y al ser el Malbec particularmente un varietal tan versátil, puede salir en un montón de provincias, y eso es súper interesante. Mm. Y depende justamente las condiciones del clima, la geografía y demás, la variedad de Malbec que se puede elaborar. ¿Cuáles son las diferentes variedades? Bueno, digo, hay distintos esquejes de Malbec que Sí. tienen distintas características. El Malbec es uno, pero bueno, los clones tienen ciertas variables. Ajá. Digo, cada planta, cada varietal puede ser, en este caso Malbec, por el día del Malbec, o Mm. puede ser de repente un Cabernet, que es otra variedad que también es muy conocida. Sí. Tiene sus características, tanto morfológicas como aromáticas y gustativas. Eso hace que, dependiendo del clima, sean más propensas a contraer ciertas enfermedades u hongos o no. Entonces, nada, de repente, por ejemplo, el Pinot Noir es una uva que se da muy bien en el sur y no tan bien en el norte. Pero bueno, lo que te contaba es que el Malbec se da Sí. muy bien en todos los lugares en donde se planta, por sus características justamente, Claro. por el rendimiento, por el sabor. Y bueno, después, lo que me decías recién, dependiendo de la altura en donde está este viñedo, va a haber variables en el resultado del fruto, ¿no? Esto es lógico. Por ejemplo, los vinos de altura desarrollan una piel más gruesa, lo que Mm. le da ciertas características en relación a los vinos patagónicos, y así con cada una de Claro. las provincias y las regiones. Y no me quiero meter mucho más en tema, no los quiero marear, ustedes me frenan, porque eso es hermoso y Sí. enorme. Pero después están todas las variables que tienen que ver con know-how, decisiones enológicas, climáticas, porque de repente Sí. un año hay heladas, otro año es más caluroso, y bueno, así hay variables como personas en el mundo prácticamente. Claro. Y este año se va a trabajar con lo que se pueda, ¿no? Después de las heladas del año pasado que han afectado Sí. bastante. Bueno, esto que te decía, hay cosas Mm. que nos exceden, y particularmente hubieron heladas el año pasado Mm. que lo que hicieron que mermara bastante la producción de vino. Probablemente esto tenga un impacto económico en los vinos, los va a encarecer, porque bueno,
oferta-demanda, va a haber menos cantidad de uva y por lo tanto menos dinero producido. Así que bueno, a estoquearse, diría. A ver, yo le preguntaba de las diferentes variedades, claro, usted tiene razón, el Malbec es uno solo. Después, ¿de qué depende si salen los clásicos tintos jóvenes, si son vinos rosados, si salen más dulces? De hecho, estábamos viendo la novedad del mercado, ¿no? El Malbec blanco. Exactamente. Bueno, con respecto a esto, como te decía recién, son variables, ¿no? Por ejemplo, un vino que se cosecha antes de tiempo o, digamos, más verde, que dice en la jerga, probablemente sea un vino con un perfil mucho más fresco, frutado y ácido, lo que lo va a transformar en un vino joven. De repente, si vos quisieras un vino dulce, por ejemplo, un cosecha tardía, que justamente lo que dice el nombre es que se cosecha más tarde, lo que hace que pierda líquido y concentra azúcar, lo que lo transforma en un vino más dulce, el resultado va a ser eso, sencillamente un vino más dulce. Después tenés otras cuestiones que no tienen que ver con la cosecha, sino que tienen que ver con la elaboración del vino, los procesos de fermentación, si se decide o no el contacto con la piel. Por ejemplo, lo que le da el color al vino es el ollejo de la piel. Entonces, cuando se prensa la uva para hacer un blanc de Malbec, se puede hacer un blanc de cualquier uva tinta, lo que se hace es que el tiempo que pasa en contacto esa piel con la pulpa es corto, como si fuera un vino blanco. Entonces, no desprende el color y en consecuencia es un vino no exactamente blanco, súper traslúcido, sí. Es un pelín rosadito, pero no tiene ese cuerpo, ese tanino y toda esa característica que suelen tener los vinos tintos. Claro, ¿y cómo va este blanco de Malbec ahora? Me imagino que es una novedad en el mercado, debe estar sumando adeptos. Sí, bueno, claro, la verdad es que la pandemia, dentro de las cosas positivas que nos trajo, es que incrementó el consumo de vino bastante. Entonces, nada, hay muchos bares, lugares, vinotecas que están vendiendo muchísimo más y los productores también se están animando a hacer cosas distintas. Argentina lo que tiene de bueno, que pertenece a lo que se denomina el Nuevo Mundo, entonces no tiene tanta reglamentación, no está tan estructurado para elaborar. O sea, una denominación de origen en Francia, en España, en Italia, tiene normas que son muy específicas y acá es bastante más libre. Entonces se elabora vino de maneras más, entre comillas, particulares. Y en ese lugar entra el Blanc de Malbec, que sí, está súper de moda, sobre todo para estas temperaturas como tan elevadas. Bueno, ahora estamos entrando un poquito en otoño. Y ahora, a ver, aquel que no lo ha probado, ¿es más similar a un tinto o a los tradicionales vinos blancos, el sabor? Bueno, tiene los descriptores aromáticos típicos del Malbec, pero atenuados, podríamos decir. Lo que no va a tener es esa estructura en boca típica del vino tinto que está relacionada con el tanino, esa sensación de astringencia o de sequedad en boca, prácticamente no lo tiene, resalta mucho más la acidez. En cuanto a los aromas, son frutas rojas pero más frescas. De repente el Malbec se caracteriza por tener aromas a ciruela y en un Blanc de Malbec vamos a encontrar un perfil más relacionado a la frutilla, o una fruta como más fresca, más de verano, más roja igual de todos modos, no va a perder sus descriptores aromáticos generales, pero van a ir para otro perfil. Bien. A ver, no hablamos mucho, estamos hablando de la uva, por supuesto, las variedades. Hay cuestiones que tienen que ver, que son extra ya al cultivo y que tienen que ver con su conservación, ¿no? Las barricas donde se lo guardan, donde se lo guarda, y también el tema de las botellas. ¿Todo esto juega un rol muy importante en el sabor que va a tener el vino después? Bueno, para esto es importante entender que hay como tres conceptos en el universo del vino. Está el vino joven, el vino intermedio y el vino de guarda. Los vinos jóvenes se supone que tienen una vida útil de 5 años. El vino, digamos, nace, tiene un pico y va decreciendo, ¿sí? Los vinos jóvenes, al tener 5 años de proyección de vida, se supone que van a ser vinos que se van a tomar rápido. Entonces, en cuanto a eso, por lo general no son vinos que atraviesen un proceso de microoxigenación en barricas. Son vinos jóvenes, frutados, fáciles de tomar, se toman rápido y no son las uvas de mejor calidad. Son buenas, claro, pero es otro perfil de vino. Los intermedios de repente tienen algún que otro trabajo enológico, puede ser en maderas, en barriles de segundo, tercer, cuarto uso,
y se supone que va a tener una vida útil de unos 10 años desde el momento de la cosecha. Es importante entender esto, Bien. que este es el momento de la añada que dice la etiqueta. Y después tenemos los vinos de guarda, que son los reserva, los gran reserva, que por ejemplo los reserva necesitan tener 12 meses, en el caso de los tintos, de paso por barrica, y gran reserva 24 meses. Son vinos que se usa la mejor uva que hay en el viñedo. Obviamente piensen que 24 meses un vino parado, por decirlo de alguna manera, dentro de un barril, hace que ese vino sea lógicamente más caro. Claro. Y esos vinos sí importa cómo los guardamos, importa cuándo los tomamos, porque los vinos, por ejemplo, que están pensados para que tengan una vida útil de 20 años, siguiendo la lógica del nacimiento, su punto máximo de expresión y el de crecimiento, los primeros 2-3 años después de haber sido cosechados no están en el mejor momento de tomarlos. Están duros, están cerrados, necesitan todavía una esquiva en botella, que es ese tiempo que pasa en la botella para terminar de amalgamar toda esa interacción que tuvo tanto en su proceso fermentativo como posteriormente en una barrica. ¿Me explico? Sí. No me quiero ir muy por las ramas, pero, no, pero quedó, lo que me preguntaste. No, quedó bastante claro la definición. Victoria, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por toda la explicación. Por favor, un placer, y bueno, los invito a que tomen vino, a que prueben Malbec y otras uvas también. Y un pequeño chivo, el 20 y el 21 de este mes está la noche de las vinotecas a nivel nacional. Ajá. Así que en todas las provincias van a adherirse vinotecas para hacer distintas experiencias en donde los consumidores pueden probar e interactuar con distintos vinos. Así que muy interesante. Excelente, Victoria, muy amable, que tenga un buen día. Por favor, igualmente, gracias. Hablamos con la sommelier Victoria Costa.